tardes a todos. Yo estoy aquí para presentar a nuestro siguiente ponente, quien es Lara Gilmore. Lara es conocida por ser la mujer de Massimo Bottura. Sin embargo, yo estoy convencida que Massimo Bottura es tan famoso gracias a Lara. Lara es quien en Osteria Francescana observa, reflexiona y cuestiona todo lo que sucede, y es también quien contagia toda la pasión que tiene por la cultura. Para mí ellos dos son una muestra muy clara de lo que es el buen trabajo en equipo, y a mí y creo que a todos los cocineros nos encantaría tener a una Lara en nuestros restaurantes. Bienvenida, Lara. Hello. How do I begin this? Okay. First of all, thank you for being primero here. que nada, This gracias is, por estar aquí. A first for me. Esta es algo que no había hecho antes. I'm terrified. Y estoy I've been muy nerviosa. part of Austria He sido Francescana parte de la for 20 Osteria years, Francescana por 20 años. Until this kind of Netflix chef table came along, I was very comfortable in that position. Vino esta oportunidad de estar en esta mesa, estaba yo muy cómoda estando en la oficina y atrás de tras bambalinas. Entonces estoy aquí para hablar acerca de la cultura y como dijo Elena, dos personas se conjuntan como un equipo, y la manera en la que esto puede cambiar el diálogo, puede cambiar el idioma, puede incluso cambiar la receta. Michel Brahe empezó hablando acerca de la imaginación y donde es cómo se conjuntan lo abstracto y lo material. Después empezaron a hablar acerca de ciencia y de ver si podemos ser más ambiciosos acerca de la sustentabilidad, pero podemos ser más ambiciosos cuando pensamos en un restaurante, y también de recetas. Y después tenemos la biodiversidad, que también abre todo este espectro de miles de posibilidades. Y de nuevo estamos agregando capas de significado a lo que hacemos. Después David con responsabilidad, y los chefs creando recetas y abriendo restaurantes, y el ser responsables por estas ideas que comunican. Ruth habló de chefs como comunicadores, y los chefs que son una fuerza de la comunicación y realmente son líderes en cuanto al que el periodismo era, o sea, están hablando más de chismes. Ellos están diciendo, no, queremos terminar este proyecto, y después terminamos con tradiciones y con quiénes somos. Entonces creo que la cultura realmente toma un poco de todo lo que han hablado los presentadores anteriores, y en nuestra opinión la cultura es algo que motiva al cambio, y lo ha sido en la Osteria Francescana una gran manera de impulsar estas ideas. Y empiezo con esta imagen de Massimo, porque esto es lo que hace Massimo. Massimo, él realmente trabaja con sus ideas culinarias, viendo cosas y viendo el mundo a su alrededor. Y este puede ser una fotografía en la pared, puede ser una película que él vio, o un intercambio con un artista, y sus inspiraciones culinarias están activadas por las cosas que lo rodean. ¿Y cómo pasa esto? Pues es parte de lo que él es como persona, pero también es en lo que se ha convertido él. Y creo que cuando yo pienso en la cultura, yo regreso a Cicerón, y Cicerón era este orador romano, y él hablaba de cultiva anima, y cuando hablaba de cultiva anima, él tomó una metáfora de agricultura que es cultivar, y los romanos al final del Imperio Romano, ellos tenían esta idea de la cultivación con cultura. Y esta cultivación con cultura es esta idea de que nos tiene que importar todo lo que hemos creado en ese momento. Son leyes, son monumentos, son ideas y filosofía. Y el cultivar la cultura no es la cultura solamente por la cultura, sino para mover hacia adelante y continuar con la evolución de las ideas, de los valores y de las acciones.
Y cuando Máximo y yo nos conocimos en un punto de nuestras vidas en donde los dos buscábamos algo. Él fue a Nueva York y buscaba una gran experiencia culinaria. Yo estaba trabajando en el mundo de arte y escribiendo para una revista, pero por supuesto tenía que pagar mis cuentas y yo era mesera. Y su gran experiencia culinaria terminó siendo conocerme a mí. Y yo no lo tomé, no lo llevé, digamos, tenemos mundos diferentes de donde venimos. Y Máximo, recuerdo que una de las primeras cosas, de las primeras historias que me contó es que creció en esta gran familia italiana muy grande y cómo sus hermanos y su tía y su abuela vivían todos juntos. Y él era el niño pequeño travieso que siempre estaba corriendo abajo de la mesa de la cocina donde estaba su abuela y ella lo protegía de sus hermanos mayores. Y para él el apetito estaba en la cocina, el apetito empezó ahí y era su refugio. Yo venía de algo completamente diferente. Yo me crié en los suburbios de Nueva York en una pequeña familia y mi primer amor no era la comida, sino el arte. Mis padres, cuando tenía aproximadamente 11 años, me llevaron a una exhibición en el Museo Whitney de Arte y se refería a Dwayne Hansen, a un artista, Dwayne Hansen. Y esta es una obra de Dwayne Hansen, es de 1979, y aquí es en donde empieza el apetito para mí. Para mí el arte era algo que venía de como yo venía de una ciudad conservadora, empecé a ver el mundo desde un punto de vista más crítico y las esculturas de Dwayne Hansen eran muy realistas y me mostraron un lado de la cultura en la que yo vivía que realmente nunca había considerado. Entonces, cuando uno se junta para hablar acerca de cuestiones como la cultura y la cocina, podríamos verlo como una colisión de mundos, donde chocan estos dos mundos completamente diferentes, donde un chef tradicional italiano que se conjunta con el mundo artístico. Y yo nunca hubiera pensado cuando conocí a Máximo que estas ideas conceptuales y radicales y disruptivas de artistas como Joseph Beuys o Alghero Boretti o Humberto Catalán, quienes crearon un espacio tan fértil en la cocina italiana, pero Máximo lo tomó y empezó a reimaginar el ragú, los asados y lo convirtió todo en algo diferente. Y lo que he notado y que quizá de lo que soy parte como instigadora o observadora o traductora de lo que está sucediendo es que no solamente son las recetas las que han cambiado conforme han pasado los años y la manera en que pensamos en las recetas, sino también acerca de toda la empresa y cómo lo consideramos, cómo trabaja el personal y cómo interactuamos con los comensales. Cuando hablamos de los restaurantes, hablamos muchas veces de las cocinas, pero es un mundo mucho más grande que puede tener gran influencia. La cultura es una palabra grande. Estaba leyendo que a finales del 2014 la palabra cultura fue la palabra del año, de acuerdo con el diccionario Webster. Y la razón por lo que era la palabra del año, porque fue la palabra que tuvo más uso en su sitio de Internet. En el 2014 todo el mundo quería saber lo que significaba la palabra cultura. Pero ¿cómo podemos definirlo? El diccionario mismo tiene 6 diferentes definiciones y todo el mundo ve a la cultura desde diferentes puntos de vista. Pero si empezamos a ver a la cultura como el traslape entre la vida, las artes y la identidad, podemos empezar a decir que la cultura es una manera de saber más acerca de quiénes somos, nuestra conciencia del mundo que nos rodea. Empezamos a formularnos preguntas y es el momento hasta cierto punto en donde la realidad se junta con el mundo de las ideas. Una cocina que es un lugar de mucha experimentación, de ciencia y de habilidades, un lugar en donde hasta cierto punto no se puede improvisar porque se tienen que hacer ciertos procesos, se junta con el mundo fantástico de los artistas en donde todo es posible. Y se abre una ventana que en realidad
que en realidad permite que algo nuevo entre. Nos abre todo un mundo de posibilidades. Quería hablar acerca de 3 recetas que quizá nos podían ayudar a explicar más claramente a qué me estoy refiriendo y cómo la cultura tiene que ver en nuestro diálogo en la cocina, en nuestro restaurante, lo que tenemos en nuestros muros y lo que está sucediendo en nuestras mentes. Esta es una imagen del río Po. El río Po es uno de los aspectos de la cultura, en el sentido de que las personas que estudian una manera específica de vida, la manera en que viven las personas y sus valores, y la manera en que conservan esos valores conforme pasan los años. Estamos en el Valle de Po, y no solamente tiene un paisaje maravilloso, sino que como el río Po es muy delgado, también es un paisaje imaginario. Se han hablado mucho acerca de cómo se desbordaba el río Po y cómo los minerales que bajaron de las montañas hicieron que la fruta fuera mejor y la verdura fuera mejor, y que también por eso es mejor el vino y la leche y el queso de la zona. Entonces está esa leyenda en las mentes de las personas, y la pregunta que se empezó a formular Máximo era: ¿cómo podemos traducir todo esto dentro de los 4 muros de un restaurante para traducir esta identidad de que estamos en el Valle Po? Porque nadie ve al río Po si se asoma por la ventana de la Francescana, porque es una población pequeña. Entonces él empezó a agregar narrativa a las recetas, y la receta era una manera no nada más de hablar acerca de los sabores y de los ingredientes, sino también para hablar acerca de un paisaje específico. La receta que se desarrolló en este caso fue una anguila nadando en el río Po, y empezó como una narrativa de este deseo de hablar acerca de una región, sus ingredientes y cómo se pueden poner en un platillo, pero no de una manera tradicional. No era de que íbamos a tomar una receta tradicional y la íbamos a reinventar, sino que quería tomar distintos ingredientes de toda una parte de nuestra cultura y juntarlos para que pudieran tener un cierto sentido, una razón de ser, más allá de simplemente si lo ácido y lo salado se combina bien con lo mineral y el paladar de ese platillo. Entonces, imagina esta historia que es un poco histórica, en parte está basada en la leyenda, y básicamente se trata de que hay una anguila muy vana, y él dice que está esta anguila en las lagunas de Comacchio, en el mar Adriático, pero la anguila quiere enterarse de qué había sucedido con la familia Extense, que era una dinastía que ha vivido en esa zona durante 800 años, pero que se tuvo que salir a finales del siglo XVI a Modena. Algo sucedió, perdieron su contrato eterno de tener los derechos de pesca en esta propiedad, lo perdieron ante la Iglesia Católica porque de un momento a otro ya no les quedó ningún heredero masculino. Entonces, esta dinastía a final del siglo XVI se pasó de una parte del país a otro y tuvieron que dejar todo atrás, sus derechos de pesca, las anguilas, todo lo que habían tenido. Y no podían traer, no podían llevarse los ríos ni los lagos, pero sí se llevaron a sus artesanos, a los que les hacían la cerámica, los que les producían sus productos de piel, sus instrumentos, y trajeron su cultura a Modena. Y Máximo cuenta que esta anguila hizo este viaje imaginario para tratar de enterarse dónde habían quedado la familia Extense. Y en el viaje fue tomando ingredientes de Comacchio, del Adriático, iba subiendo por el río, tomaba polenta, cebollas, manzanas agrias, ya llegaba a Modena y a Saba, donde se produce el vinagre balsámico, y un mosto de uva muy dulce, y se convierte en una parte de una receta en la Francescana. Y con esto no nada más estamos hablando acerca de la historia de la región, sino que también es como una imagen metafórica, en donde tenemos un chef
resbaloso que no va río abajo y no está viajando a donde todos los demás están viajando, sino que va contracorriente. Va nadando contracorriente y es allí en donde llega a esta receta que no solamente se refiere al territorio, al terruño, sino que además deja algo para la imaginación. Y me parece que la idea de trabajar con la imaginación de nuestros comensales en Francescana es de que no es nada más lo que están comiendo, sino que es algo que pueden recordar, algo a lo cual van a poder referirse, y para que tengan una idea más clara de dónde han estado y en qué parte de Italia han estado. Y eso es muy importante para nosotros. Entonces, esta imagen del río Po está a la entrada de la Francescana, de la hostería francescana. Muchas veces damos por hecho de que todos sabemos que el arte es importante para nosotros y por eso hemos puesto en nuestros muros estas imágenes, este arte que no solamente cuenta la narrativa, sino que también se refiere a conceptos en donde le damos a nuestros comensales al llegar unas pistas visuales de en dónde se encuentran, de lo que pudiera llegar a sucederles, la experiencia que van a vivir. A veces la gente capta estas pistas, otras veces no, realmente no importa. Cuando uno entra a un restaurante y ven estos metros del río Po que se está desbordando, es algo que les anuncia y los invita a que se rindan ante esta experiencia. Y ahora les voy a dar otro ejemplo. Aquí tenemos la pila Capri, de una fotografía que es accesible. Pasamos a algo mucho más abstracto y conceptual. Este artista, Joseph Beuys, es una persona quien tanto Máximo como yo adoramos por su manera de pensar y tiene una pasión por cambiar el mundo. Joseph Beuys es un artista quien cree que la ciencia, el arte y la realidad en el mundo de las ideas podrían trabajar en conjunto, y si fuese así, el mundo podría ser mejor y podríamos regenerarnos y la sociedad podría ser más responsable. Y el artista había llegado al fin de su vida, tenía un mal de los pulmones y vivía en la isla de Capri. Y la isla de Capri para él representaba esta visión de la luz y la belleza y la idea de que un limón amarillo podría ayudarlo a regenerarse y quizá recuperarse. Pero también tomó este limón amarillo y lo metió en el foco, y es algo como una combinación del sol y la naturaleza, así como la tecnología. Entonces tenemos este foco creado por el hombre y podría ser quizá un gesto poético de algo renovado, algo que se va a restaurar y que va a volver a la vida. Entonces Máximo empezó a analizar la imagen y la belleza de estas dos cosas que se unían y desarrolló esta receta que se refiere al sur de Italia y se llama Ups, se me cayó la tarta de limón. Y Ups, se me cayó la tarta de limón empieza como un proceso donde queremos hablar acerca de los limones amarillos del sur de Italia, los ingredientes que se pueden usar en combinación con el limón amarillo. Y el sur de Italia es una parte del país que está roto en muchos sentidos y como que no logra avanzar. Y él pensó, si yo hago esta receta, este postre en donde junto estos ingredientes, quizás sería una manera como la batería o la pila Capri de darle nueva vida a esta región. Y una noche hizo esta tarta muy deliciosa, muy sencilla, con orégano, el limón amarillo y todos esos sabores. Y un día se rompió el plato y el chef de pastelería vio que se cayó también la tarta, se rompió todo en la mesa, todos se quedaron asustados pensando, ¿y ahora qué hacemos? Máximo se le ocurrió al llegar que no tenía que ser un momento trágico, cambió todo y la tragedia se convirtió en algo de un momento de descubrimiento, una oportunidad. La oportunidad era ahí este gesto poético.
igual que había hecho Boyce, en donde teníamos esta idea de que este postre iba a estar aún más cerca de lo que quería comunicar Máximo, porque sí, en realidad estaba roto y se sirvió en la mesa, se colocó en la mesa y nos dimos cuenta que sí, no es perfecto. Como comensal, a uno se le pide que interactúe con él. Uno está participando en esta condición muy humana de fracaso, en donde las cosas fallan. Y creo que esta idea de la poesía y de abrirse a la ventana de la poesía es para meter un aspecto emotivo, un elemento emotivo en la mesa. Entonces tenemos este restaurante establecido de 3 estrellas de Michelin, sabe que puede haber fracaso y permite que el comensal esté en este diálogo en donde, aun que haya sido si hubiera sido más bien una tarta perfecta, quizá no hubieran pensado de otra manera. Entonces aquí tenemos la imagen en la Hostería Francescana, donde tenemos la narrativa del lado derecho y del lado izquierdo tenemos la imagen de la pila de Capri y arriba tenemos la lámpara de Campari. Entonces estamos tratando de comunicarle a las personas desde que llegan al restaurante que no solamente están en Italia, sino que están en una Italia que está buscando su identidad a través de los objetos, conceptos, imágenes, y cuando llegue a la mesa también se va a descubrir por medio de los sabores. Y creo realmente que que nosotros como dueños de restaurantes tenemos la responsabilidad de darles a nuestros comensales una experiencia tridimensional que tiene todo este flujo y que no solamente estamos llegando a la mesa para sentarnos y comer nuestro hermoso trozo de carne o pescado y seguir adelante con nuestras conversaciones. Nosotros queremos detener sus conversaciones, queremos interrumpir, queremos sacarlos de donde sea que hayan estado hace 5 minutos antes de entrar al restaurante. No sé si debamos o no hacerlo. Creo que ni siquiera es cuestión de preguntarse, sino que es en donde estamos hoy en día. Sucedió algo divertido en el verano. Un amigo me mandó un correo electrónico en junio diciéndome, ¿sabes que hay una exposición de arte grupal en Nueva York que se llama Se me cayó la tarta de limón? Y no lo podía creer. Entonces me asomé por internet y me di cuenta que en la galería Lisa Cooley de Nueva York dijeron que habían visto se me cayó mi tarta de limón amarillo en Netflix, y ella había pensado en hacer un trabajo grupal o una exposición grupal relativo al fracaso y cómo es parte de la condición humana y que los artistas siempre estamos enfrentándonos al fracaso en nuestras carreras. Entonces armó esta exposición grupal en donde se pueden ver 2 imágenes, una donde tenemos estas pinturas tapadas, o sea, todas las cosas que no queremos mostrar es lo que se pinta, y luego tenemos esta silla en la cual nunca se puede sentar nadie porque es tan frágil, y si uno respira demasiado fuerte se puede caer y derrumbarse la silla. Lo que me pareció interesante de esto es que este movimiento de ideas, esto que podemos ver, un artista alemán que vivía en Capri, que se había sentido inspirado para afectar a esta receta, y en esta receta se convirtió en parte de un gesto poético y se convierte posteriormente en algo icónico y una nueva experiencia, al grado en que sale al mundo y tiene su propia vida. E inspira a una galería para que organice un conjunto de artistas para que hablen acerca del mismo tema. Entonces está esta idea de que la cultura puede ser no solamente relativa a cambiar las recetas, sino cambiar la posibilidad de ver al mundo desde otra perspectiva. Y con esto llego al último artista. Ojalá y tuviera un acercamiento de la imagen, pero este es un artista italiano maravilloso que es un conceptualista y que trabajó de los 70s a 90s y se llama Alighiero e Boetti. Y realizó esta serie de pinturas a lo largo de 20 años y se llamaban tutto. Tutto significa todo. Y
estas obras son enormes, en donde trata de incluir todas las cosas que le eran importantes. Eran aviones, palmeras, las cosas que les gustaba, la gente caminando por la calle, hay pelotas, hay ruedas de bicicletas o llantas de bicicletas. Es muy juguetón, pero también nos ayuda a evitar la categorización. ¿Qué es lo que le podemos meter a una receta? ¿Y qué es lo que le podemos meter a un restaurante? ¿Y qué tantas cosas pueden entrar? Pueden entrar tantas cosas como lo que hacemos como chef y como dueño de restaurante. Entonces, esta idea le parecía a Massimo muy peligrosa. Y literalmente se preguntó, ¿puedo crear algo usando todo de mi tradición? No, perdón, voy a tener que abreviar mis comentarios. Tomó esta idea de tuto y trató de aplicarlo para la producción de un caldo. Generalmente para hacer un caldo en la cocina tenemos el caldo de pollo o de verduras y todo se puede usar para hacer una reducción, y él quería ver cómo se podía juntar todo en una sola olla y qué sucedería con esa mezcla. Entonces hizo una serie de experimentos y salió este caldo de todo, brodo di tutto, que es una manera de... al principio este brodo di tutto, este caldo de todo, era exclusivamente animal. Se tomaba una tradición oral que decía, en las montañas, en los Apeninos, voy a incluir una ala de pato para que sea refinado. Pero conforme uno bajaba por la colina, quizá alguna mujer hubiera preferido, no, en mi caldo yo prefiero usar un poco de gallina porque trae otro sabor. Y según uno va bajando por los Apeninos y llega hasta el mar Adriático, cada quien le agregaba algún ingrediente secreto a su caldo. Entonces Massimo pensó desde el pato hasta las anguilas. Entonces pensó, voy a incluirlo todo, y al meterlo todo se convirtió en una búsqueda de umami, pero también es esa búsqueda de tratar de conjuntar todo lo que conocemos y todo lo que podemos aprender como chef y encontrar una manera de hacer que funcione en conjunto. Entonces el caldo se convirtió como en el arca de Noé y tenía este sentido de desorientación porque estaba todo al mismo tiempo como si fuera camuflaje, pero en lugar de ocultar las cosas, todo quedaba en la superficie. Y conforme seguimos trabajando con el caldo, teníamos la idea de desarrollar un proyecto en Milán relativo al desperdicio. Este proyecto que visitó David se refería a si podíamos cocinar o traer a los chefs para hablar acerca de el papel que tiene el desperdicio cocinando con aquellos ingredientes que nadie quiere, las verduras y frutas feas, las sobras de la cocina, carne que se iba a tirar, y se convirtió el brodo di tutto de un caldo de nada más animales a uno que podría usar también las verduras o las sobras de la cocina, las sobras de papa, de zanahoria, la cáscara de la cebolla, apio, en esa época teníamos alcachofas, por ejemplo, y todos se juntaban, se cocinaban y se convertían en el brodo di tutto, el caldo de tutto, de todo. El caldo de todo está conectado con este proyecto que tenemos en Milán, que es a donde creo que finalmente nos lleva la cultura, en donde tenemos este comedor de beneficencia, en donde hemos creado y que operamos durante el periodo de Expo, en donde queremos juntar todo, juntar arte, diseño y todo lo que habíamos aprendido en nuestra cultura para que pudiera estar al servicio de las personas que más lo necesitaban. El sector más frágil de nuestra sociedad, que son las personas que viven en albergues, personas que no tienen hogares, que realmente no tienen nada y que les tenemos que dar algo. Invitamos a unos 60 chefs a que vinieran a cocinar con ingredientes que nadie quería. La carne que estaba a punto de pasarse, verduras feas,
Y lo que hemos aprendido de esta experiencia maravillosa es que el caldo puede ser un remedio y puede ser una manera de manejar el desperdicio, pero también puede ser, como alcanzan a ver algunas de las obras de arte que tenemos en el espacio, que no nada más se trata de que los chefs trabajen con el desperdicio, sino que se trata de entender todo lo que está sucediendo. Y si voy a hablar acerca de la cultura como algo que nos concientiza, también es algo que nos habla acerca de la responsabilidad. Y por último, discúlpenme. La cultura es lo que nos lleva a ver las cosas desde otra perspectiva, a ver las posibilidades, a ver todo. Pasé enfrente de un museo ayer y vi que había una fila afuera y quedé impresionada de que era porque la gente estaba deseosa de la cultura. Me costó trabajo entrar hoy al museo porque había tanta gente parada en la fila, lo cual nos habla acerca de la importancia de nuestros pensadores, nuestros chefs, nuestros escritores, las personas que van a ser científicos, las personas que nos van a llevar al futuro, es que también tienen que invertir en cultivar el ánima, el alma, todo lo que tenemos en nuestros monumentos, en nuestras ideas, para que no se vayan a desperdiciar. Gracias.